Descubrió la traición de la peor forma posible, su esposa en la cama con su propio padre. Pero al buscar respuestas, desentierra un oscuro secreto familiar que podría costarle la vida. ¿Hasta dónde llegará por la verdad? El motor del coche zumbaba suavemente mientras Mateo conducía por la carretera oscura. La lluvia golpeaba el parabrisas con una cadencia monótona y los faros iluminaban el asfalto húmedo, reflejando los letreros familiares que indicaban que estaba cerca de casa. Exhaló, sintiendo el cansancio del viaje y el peso invisible que siempre lo acompañaba cuando pensaba en su padre. Hacía años que intentaba mantener la distancia. Gustavo nunca fue un padre fácil, y aunque Mateo había trabajado duro para forjar su propio camino, siempre había una sombra que lo seguía, una sensación de que, de alguna forma, aún necesitaba probar su valía. Pero al menos en casa, con Clara, encontraba refugio. La imagen de su esposa apareció en su mente, su sonrisa cálida, el aroma de su perfume, el sonido de su risa cuando lo llamaba mi terco Mateo. A medida que se aproximaba a su vecindario, bajó la velocidad. Era más tarde de lo que había planeado, pero Clara entendería. Siempre entendía. Tal vez aún estuviera despierta, esperándolo con una taza de café, lista para escuchar sus historias de viaje. Mateo sonrió ante la idea. Al doblar la última esquina, algo le pareció extraño. Las luces de la casa estaban encendidas, pero la puerta estaba apenas entreabierta. Frunció el ceño. Clara no era descuidada. Apagó el motor y salió del coche con el ceño fruncido. Subió las escaleras del porche con pasos cautelosos y empujó la puerta. El interior estaba en silencio, pero no era la clase de silencio acogedor que conocía. Había algo pesado en el aire, una sensación de inquietud que hizo que los vellos de su nuca se erizaran. Un sonido sordo vino desde el segundo piso. Un murmullo. Un susurro ahogado. Mateo entrecerró los ojos y avanzó, sintiendo su pulso acelerarse. Puso un pie en el primer escalón. El corazón le latía con fuerza. Otro murmullo. Siguió subiendo, cada paso acompañado de una sensación creciente de que algo estaba terriblemente mal. Cuando alcanzó el pasillo, la puerta del dormitorio estaba entreabierta. Desde dentro, el sonido de una risa sofocada se mezcló con el crujido de las sábanas. Mateo sintió su respiración entrecortarse. Estiró la mano y empujó la puerta. Y entonces, su mundo se hizo añicos. El tiempo pareció detenerse. Frente a él, la escena se grabó en su mente con una claridad insoportable. Clara, su esposa, yacía desnuda entre las sábanas revueltas, su cabello enredado y su respiración agitada. A su lado, con una serenidad escalofriante, estaba Gustavo, su padre. Mateo sintió que el aire le faltaba. Su pecho se comprimió en un dolor que iba más allá de la traición, era una puñalada a su dignidad, a su confianza, a la idea misma de familia. No, murmuró, sin reconocer su propia voz. Clara se giró bruscamente y, al verlo, sus ojos se abrieron con pánico. Llevó la sábana a su pecho, como si eso pudiera ocultar lo que ya estaba expuesto. Mateo. Balbuceó, pero no encontró palabras. Gustavo, en cambio, no se inmutó. Con una calma aterradora, se sentó en el borde de la cama y tomó un cigarrillo del bolsillo de su bata. Siempre supe que algún día te enterarías, dijo, encendiéndolo con la misma indiferencia con la que discutía negocios. Mateo sintió que la rabia ascendía por su cuerpo como un fuego incontrolable. Su mente se negaba a aceptar lo que veía. Quiso hablar, gritar, hacer algo, pero su voz se quebró antes de salir. ¿Desde cuándo? Logró preguntar con dificultad. Clara bajó la mirada, lágrimas brotando de sus ojos. Gustavo exhaló una bocanada de humo y respondió por ella. Hace tiempo. Antes incluso de que te casaras con ella. Mateo sintió náuseas. Un torbellino de pensamientos cruzó su mente. Todo su matrimonio, todo lo que había construido con Clara, ¿había sido una farsa? No, no es así, Mateo, Clara sollozó, tratando de acercarse. Él dio un paso atrás, evitando su toque como si su piel quemara. No me toques, escupió con desprecio. Gustavo soltó una risa baja. No dramatices, hijo. Hay cosas que no entiendes. La frialdad en su voz fue la gota que derramó el vaso. Mateo sintió un temblor recorrer su cuerpo y, sin pensarlo, lanzó un puñetazo contra su padre.
El impacto resonó en la habitación. Gustavo cayó hacia un lado, limpiándose la sangre del labio con una sonrisa torcida. Ahí está. Por fin muestras algo de carácter. La rabia de Mateo se convirtió en asco. Ya no podía estar ni un segundo más allí. Giró sobre sus talones y salió de la habitación a toda prisa. Clara lo llamó entre sollozos, pero él no miró atrás. Descendió las escaleras tambaleándose y salió de la casa. El aire frío de la noche lo golpeó con fuerza, pero no lo suficiente para calmar el caos dentro de él. Subió a su coche y arrancó, sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer. Solo con la certeza de que nada en su vida volvería a ser igual. Mateo condujo sin rumbo durante horas. La ciudad, iluminada por las farolas y los reflejos en el pavimento húmedo, pasaba ante sus ojos como una película borrosa. Su mente era un torbellino de imágenes, Clara enredada en las sábanas, su padre con esa maldita expresión de superioridad, su propia rabia desbordada. Finalmente, detuvo el coche en el estacionamiento de un motel de carretera. No podía volver a casa, no todavía. Con el cuerpo tenso y la cabeza a punto de estallar, entró en la habitación y se dejó caer en la cama con la ropa puesta. Cerró los ojos, pero las imágenes seguían allí, crueles y despiadadas. Los recuerdos de su infancia emergieron como sombras persistentes. Su madre, Isabel, siempre distante y preocupada, le repetía que su padre no era un hombre confiable. No cometas el error de admirarlo, Mateo, le había dicho más de una vez, pero él nunca había entendido del todo sus advertencias. De niño, había ansiado la aprobación de Gustavo, había intentado demostrarle que era fuerte, capaz, digno de su apellido. Pero su padre nunca lo había mirado con verdadero orgullo, solo con una fría evaluación, como si fuera una inversión que aún no daba frutos. Mateo recordó las cenas en silencio, su madre con la mirada perdida mientras Gustavo hablaba de negocios, sin apenas reconocer su existencia. Y luego, la muerte de Isabel. Un cáncer fulminante que la consumió antes de que Mateo pudiera entender lo sola que había estado en aquel matrimonio. Se preguntó, con una punzada de horror, si su madre había sabido lo que él había descubierto aquella noche. ¿Había muerto con ese dolor en el pecho? ¿Con la certeza de que su esposo la había traicionado de la peor manera? El pecho de Mateo se oprimió. La rabia y el asco se entremezclaban en su interior, formando un nudo imposible de deshacer. Se incorporó en la cama y miró el reflejo de su rostro en el espejo de la pared. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su piel pálida, sus labios apretados en una línea dura. Nunca había odiado a nadie en su vida. Hasta ahora. Se pasó una mano por el cabello y tomó una decisión. No podía quedarse allí, revolcándose en su dolor. Necesitaba entenderlo todo. Necesitaba respuestas. Y sabía exactamente quién podía dárselas. El amanecer teñía el cielo de tonos anaranjados cuando Mateo detuvo su coche frente a una casa modesta en las afueras de la ciudad. Apretó el volante con fuerza, intentando calmar el torbellino de emociones dentro de él. Había pasado la noche en vela, esperando a que fuera una hora decente para presentarse allí. Respiró hondo y bajó del coche. Tocó la puerta con 3 golpes secos. Segundos después, la cerradura giró y apareció su tía Elena, con el cabello recogido y un gesto de sorpresa en el rostro. Mateo, su expresión se suavizó al verlo, pero bastó un vistazo para notar su estado. ¿Qué pasó? Él intentó hablar, pero su voz se quebró. Elena no insistió. En su lugar, le hizo un gesto para que entrara. El salón estaba casi igual a como lo recordaba de su infancia, sencillo, con muebles gastados pero acogedores. Le ofreció café, pero él negó con la cabeza. No tenía paciencia para rodeos. Clara, su voz era áspera. Me engañaba con mi padre. Elena parpadeó y dejó escapar un suspiro pesado. Sabía que tarde o temprano ese hombre haría algo peor. Mateo frunció el ceño. ¿Eso significa que lo sabías? No exactamente, pero nunca confié en él. Y tú tampoco deberías haberlo hecho. Su tono no era de reproche, sino de tristeza. Tu madre siempre tuvo miedo de Gustavo. Mateo sintió un escalofrío. ¿Miedo? Elena lo miró con cautela, como si dudara en seguir. Pero finalmente suspiró y se recostó en el sofá. Isabel nunca me dijo todo con claridad, pero yo sabía que Gustavo tenía secretos.
No solo en su vida personal, sino en sus negocios. Tu madre temía que, si te acercabas demasiado a él, terminarías atrapado en esa telaraña. Mateo apretó los dientes. ¿A qué te refieres? Elena se inclinó hacia él. Gustavo no solo es un hombre infiel. Es peligroso. Siempre ha estado metido en cosas turbias. ¿Nunca te has preguntado por qué su dinero parece multiplicarse sin razón aparente? Mateo frunció el ceño. Sabía que su padre manejaba múltiples empresas, algunas más transparentes que otras, pero nunca se había detenido a cuestionar su origen. Tu madre guardaba documentos, continuó Elena. Papeles que nunca quiso mostrarme, pero me dijo que, si algo le pasaba, debía asegurarme de que tú los encontrases. El corazón de Mateo se aceleró. ¿Dónde están? En la vieja oficina de Isabel, en la casa donde creciste. Gustavo nunca la usó después de su muerte. Es posible que aún estén ahí, si no los ha destruido. Mateo sintió un nudo en el estómago. Hasta hace unas horas, creía que su vida se había reducido a una traición. Ahora, entendía que era mucho más grande que eso. Y estaba dispuesto a descubrirlo todo. El aire dentro de la vieja casa estaba cargado de polvo y recuerdos. Mateo empujó la puerta con cautela, sintiendo una opresión en el pecho al cruzar el umbral. Hacía años que no pisaba aquel lugar, la casa donde creció, donde su madre vivió y murió. El eco de sus pasos resonaba en el suelo de madera mientras avanzaba por el pasillo. Todo estaba más deteriorado de lo que recordaba, los muebles cubiertos con sábanas, las paredes descoloridas, el aroma a encierro impregnando cada rincón. Su destino estaba claro. La oficina de Isabel. Empujó la puerta y encendió la luz. El escritorio seguía allí, con los cajones cerrados como si su madre los hubiera dejado esperando su regreso. Había estantes repletos de libros antiguos y papeles amarillentos. Mateo comenzó a revisar. Abrió los cajones uno por uno, apartando documentos sin importancia. Facturas viejas, recibos, fotografías de cuando él era niño. Nada relevante hasta que encontró una carpeta de cuero, oculta en el fondo del último cajón. Su corazón se aceleró. La carpeta estaba llena de documentos con el sello de las empresas de Gustavo. Mateo frunció el ceño mientras pasaba las hojas rápidamente. Había registros bancarios, transferencias a cuentas en el extranjero, contratos con nombres que no reconocía. Pero lo que más le impactó fue una serie de cartas. Tomó una de ellas, escrita con la letra de su madre. Elena tenía razón. No debí confiar en él. No sé cuánto tiempo más podré seguir ignorando lo que descubrí. Si algo me pasa, Mateo, espero que algún día leas esto y entiendas que siempre quise protegerte. No confíes en tu padre. No cometas el mismo error que yo. La sangre de Mateo se heló. Su madre supo todo. No solo la infidelidad, sino algo más. Algo que la asustó lo suficiente como para dejarle advertencias en lugar de respuestas. El sonido de un coche deteniéndose afuera lo sacó de sus pensamientos. Se puso de pie de inmediato, su pulso acelerado. Se asomó por la ventana y vio un vehículo negro estacionado frente a la casa. Un escalofrío recorrió su espalda cuando reconoció la silueta de Gustavo bajando del coche. Lo había seguido. Mateo apretó la carpeta contra su pecho. No podía quedarse allí. Con un movimiento rápido, la metió en su chaqueta y salió por la puerta trasera, sintiendo como la adrenalina se disparaba en su cuerpo. Mientras se alejaba, escuchó la puerta principal abrirse con un golpe seco y la voz de su padre resonando en la casa. Mateo. Sé que estás aquí. Pero él ya estaba corriendo, con los documentos apretados en su mano y una sola certeza en su mente. No podía detenerse ahora. El aire frío de la noche le quemaba los pulmones mientras corría entre las calles desiertas. Mateo no miró atrás. No podía. Su padre estaba ahí, y si lo alcanzaba, ¿quién sabía qué sería capaz de hacer? Con la carpeta oculta bajo su chaqueta, se desvió por un callejón estrecho y oscuro, apoyándose en una pared para recuperar el aliento. Su mente iba a 1000 por hora. ¿Qué diablos está pasando? Sabía que Gustavo era un hombre sin escrúpulos, pero jamás imaginó que su madre le dejaría un mensaje de advertencia. Algo en esos documentos debía ser lo suficientemente peligroso como para que su padre los ocultara por años. Tomó su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de Elena.
¿Mateo? Su voz sonaba tensa. Lo sabe. Mateo intentó controlar su respiración. Gustavo sabe que fui a la casa y que encontré los documentos. Me siguió. Un silencio pesado cayó entre ellos. ¿Dónde estás ahora? No lo sé. Corrí sin rumbo, pero necesito un lugar seguro donde revisar todo esto. Elena no dudó. Ven a mi casa. Hablaremos aquí. Mateo asintió, aunque ella no podía verlo. Voy en camino. Apagó el teléfono y miró a su alrededor. La paranoia lo envolvía, sintiendo que cualquier sombra oculta podía ser su padre o alguien enviado por él. Caminó con prisa hasta encontrar una avenida transitada y tomó un taxi. Media hora después, estaba sentado en la sala de Elena, la carpeta abierta sobre la mesa. Su tía observaba los documentos con el ceño fruncido, pasando las páginas una a una. Sabía que Gustavo escondía cosas turbias, pero esto, murmuró. Mateo se inclinó hacia adelante. ¿Qué es todo esto? Elena exhaló despacio. Negocios sucios. Lavado de dinero, evasión de impuestos, pero hay algo más. Tomó una de las cartas de Isabel y la leyó en voz baja antes de mirar a Mateo con seriedad. Tu madre temía por su vida. Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Crees que Gustavo tuvo algo que ver con su muerte? Elena tragó saliva. Siempre me pareció extraño lo rápido que empeoró su enfermedad. No digo que él la haya matado directamente, pero, ¿y si aceleró el proceso? La idea le revolvió el estómago. Tengo que enfrentarlo. Elena lo miró con alarma. No puedes hacer eso sin pruebas concretas. Gustavo es poderoso y peligroso. Si descubre que tienes estos documentos, hará lo que sea para callarte. Mateo apretó los puños. Entonces, necesito a alguien que pueda ayudarme. Elena dudó por un momento y luego dijo. Conozco a alguien. Un periodista. Ha investigado a Gustavo en el pasado, pero nunca tuvo suficiente evidencia para exponerlo. Si compartimos esto con él, podríamos destapar toda la verdad. Mateo asintió. Hazlo. No pienso seguir huyendo. Pero en el fondo, sabía que esta batalla apenas comenzaba. El sonido del segundero del reloj de pared era lo único que rompía el silencio en la casa de Elena. Mateo tamborileaba los dedos sobre la mesa, impaciente. ¿Estás segura de que vendrá? Preguntó en voz baja. Elena asintió, aunque su expresión reflejaba inquietud. Lo conozco desde hace años. Si aceptó reunirse con nosotros, es porque sabe que esto es grande. Mateo miró la carpeta con los documentos y respiró hondo. No había vuelta atrás. Un golpe seco en la puerta lo hizo tensarse. Elena se levantó con cautela y abrió. Un hombre de mediana edad entró, con barba de varios días y una mirada aguda. Vestía una chaqueta de cuero gastada y llevaba un maletín colgado del hombro. Santiago Durán, se presentó con voz firme, tendiéndole la mano a Mateo. Mateo la estrechó, evaluándolo. Mateo Valdés. Santiago se sentó y colocó una grabadora sobre la mesa. Elena me ha dicho que tienes información importante sobre Gustavo Valdés. Mateo asintió y deslizó la carpeta hacia él. Mi madre guardó esto antes de morir. Demuestra que mi padre está involucrado en lavado de dinero y otras cosas, pero hay algo más. Creo que él pudo haber tenido algo que ver con su muerte. Santiago frunció el ceño y comenzó a revisar los documentos. Sus ojos se movían rápidamente de una hoja a otra. Esto es fuerte. Si es auténtico, estamos ante un caso de corrupción de alto nivel. Pero publicarlo sin una confirmación sólida sería un suicidio. Necesitamos más. Mateo sintió la frustración subir por su pecho. Más. ¿Qué más necesitas? Santiago lo miró con gravedad. Una declaración. Alguien que haya trabajado para él y pueda confirmar esto. Sin una fuente que lo respalde, mi jefe jamás me dejará publicarlo. Elena y Mateo intercambiaron miradas. Tal vez, Elena dudó por un momento. Tal vez podamos encontrar a alguien. Mi hermana, tragó saliva, la madre de Clara, solía saber más de los negocios de Gustavo de lo que aparentaba. Mateo sintió un escalofrío al escuchar el nombre de su esposa, pero asintió. Si ella sabe algo,
Hay que hablar con ella. Santiago guardó los documentos en su maletín. Consigan su testimonio. Si logramos atar todos los cabos, Gustavo caerá. Mateo sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. Haremos lo necesario. Pero en el fondo, sabía que cada paso los acercaba más al peligro. Elena condujo en silencio por las calles desiertas de la ciudad. La tensión dentro del coche era palpable, pero Mateo apenas lo notaba. Su mente giraba en torno a la idea de hablar con la madre de Clara, alguien a quien nunca había considerado realmente una aliada. ¿Crees que ella hablará?, preguntó, sin apartar la mirada de la carretera. Elena suspiró. Julia siempre ha sabido más de lo que dice. Lo que no sé es si estará dispuesta a arriesgarse. Mateo apretó los labios. Sabía que no iba a ser fácil, pero no tenía otra opción. Minutos después, el coche se detuvo frente a un edificio antiguo. Elena apagó el motor y miró a Mateo. Déjame hablar primero. Tal vez confíe en mí lo suficiente para escuchar. Mateo asintió y bajaron juntos. La puerta del apartamento se abrió después de 2 toques firmes. Julia los observó con sorpresa y desconfianza. ¿Qué hacen aquí? Elena fue directa. Necesitamos hablar. Es sobre Gustavo. El rostro de Julia se endureció. Miró a Mateo por un momento, como si dudara, pero luego los hizo pasar. El departamento estaba impecable, con una decoración minimalista y fría. Julia se sentó en un sillón y cruzó los brazos. Díganme rápido de qué se trata. Mateo tomó aire y deslizó algunos de los documentos sobre la mesa. Sabemos lo que Gustavo ha estado haciendo durante años. Y creemos que tú también lo sabes. Julia parpadeó, pero no dijo nada. Necesitamos pruebas. Elena suavizó el tono. Algo que nos ayude a derribarlo. Julia se mantuvo en silencio unos segundos. Luego se inclinó y tomó los documentos. Siempre supe que este momento llegaría, susurró. Mateo intercambió una mirada rápida con Elena. ¿Qué sabes? Julia levantó la vista. Sé lo suficiente para enterrarlo. Mateo sintió un escalofrío. Entonces necesitamos tu testimonio. Julia apretó los labios. Si hablo, Gustavo vendrá por mí. Te protegeremos, aseguró Elena. Julia soltó una risa amarga. No subestimen a ese hombre. Mateo se inclinó hacia adelante. Si nos ayudas, terminaremos con él. Y con todo el daño que ha hecho. Julia los observó por un largo momento. Luego suspiró y asintió. Está bien. Hablaré. Mateo sintió que, por primera vez, la verdad estaba al alcance de sus manos. La grabadora sobre la mesa emitía un leve parpadeo rojo, registrando cada palabra que salía de la boca de Julia. Su voz era firme, pero sus manos temblaban mientras entrelazaba los dedos sobre su regazo. Gustavo no solo lavaba dinero. También eliminaba a quienes representaban un riesgo. Mateo sintió un nudo en el estómago. ¿Quieres decir qué? Julia asintió con la mirada perdida. Tu madre era un problema para él. Cuando empezó a hacer preguntas y a guardar documentos como estos, Gustavo lo supo. No podía permitir que ella hablara. Elena apretó los labios, conteniendo las lágrimas. ¿Él la mató? No con sus propias manos. Pero aceleró su enfermedad. No sé cómo, pero la salud de Isabel se deterioró demasiado rápido. Un día estaba luchando, y al siguiente, apenas podía levantarse de la cama. Mateo sintió cómo la rabia se acumulaba en su pecho, haciéndole difícil respirar. Ese bastardo. Hay más. Julia tomó un sobre del cajón de una mesa cercana y lo deslizó hacia ellos. Hace años, guardé esto como seguro en caso de que algo me pasara. Es la prueba definitiva de que Gustavo ordenó la manipulación del tratamiento de Isabel. Mateo tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Dentro, encontró copias de correos electrónicos, registros médicos alterados y un recibo de una transferencia a nombre de un doctor desconocido. Santiago, quien había permanecido en silencio grabando todo, finalmente habló. Con esto, tenemos suficiente para exponerlo. Pero tenemos que movernos rápido. Si Gustavo sospecha algo, intentará silenciarnos. Elena se frotó las sienes.
¿Cuándo podrías publicar la historia? Santiago cerró la grabadora. Necesito confirmar algunos detalles, pero si todo es legítimo, en menos de 48 horas esto estará en todos los medios. Mateo cerró los puños. No podemos esperar tanto. Gustavo ya sabe que estoy investigando. No se quedará de brazos cruzados. Julia exhaló lentamente. Tienen que ser cuidadosos. Gustavo tiene gente en todas partes. Un golpe fuerte en la puerta lo sobresaltó. El corazón de Mateo se detuvo por un segundo. Nos encontraron, susurró Elena. Santiago rápidamente guardó los documentos en su maletín, mientras Julia se levantaba con el rostro pálido. Salgan por la puerta trasera. Yo los distraeré. No podemos dejarte aquí, dijo Mateo. No hay tiempo. Váyanse. Elena lo jaló del brazo y, con el corazón martillando en su pecho, Mateo siguió a Santiago fuera del departamento. Apenas cruzaron la puerta trasera, escucharon cómo la entrada principal se abría de golpe y las voces de hombres desconocidos llenaban el apartamento. Mateo no necesitaba mirar atrás para saber que Gustavo ya estaba contraatacando. El sonido de las sirenas perforó la noche cuando Mateo, Elena y Santiago se alejaron corriendo del edificio. La tensión en sus cuerpos era insoportable, cada paso se sentía como una carrera contra el destino. ¿Crees que Julia estará bien?, preguntó Elena entre jadeos. Santiago no respondió de inmediato. Ella sabía el riesgo. Pero si logramos publicar la historia antes de que Gustavo la alcance, tendremos una oportunidad de protegerla. Mateo sintió un nudo en el pecho, pero no tenía otra opción más que seguir adelante. Horas después, en la redacción del periódico, Santiago tecleaba frenéticamente. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz de los monitores. Los documentos estaban extendidos sobre el escritorio, y la grabadora con la confesión de Julia se reproducía una y otra vez mientras Santiago transcribía cada palabra. Mateo observaba en silencio, sintiendo el peso de cada segundo. Finalmente, Santiago presionó un botón y exhaló. Está hecho. La historia se publicará en la edición matutina y en la web en minutos. Elena cerró los ojos y apoyó la cabeza en sus manos. Mateo se levantó y se acercó a la ventana. Desde allí, observó las luces de la ciudad parpadear. En algún lugar, su padre probablemente ya sabía lo que estaba pasando. Como si el destino respondiera a su pensamiento, su teléfono vibró. Era Gustavo. Contesta, dijo Santiago, activando la grabadora nuevamente. Mateo dudó, pero finalmente deslizó el dedo por la pantalla. Hijo, la voz de Gustavo era baja, controlada, pero con un filo de amenaza. ¿Qué has hecho? Mateo apretó la mandíbula. Lo que debía hacer. Hubo un silencio tenso. ¿Sabes que esto no acabará aquí? No, papá. Para ti, sí. Mateo colgó. La noticia explotó como una bomba en la mañana siguiente. Los titulares hablaban de corrupción, asesinatos encubiertos y lavado de dinero. La imagen de Gustavo aparecía en todas las pantallas. Horas después, la policía irrumpió en su mansión. Las imágenes del arresto se transmitieron en vivo. Mateo observó desde la casa de Elena, sintiendo una mezcla de alivio y vacío. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. Mateo tomó aire. Ahora, intento reconstruir lo que queda de mi vida. Elena le apretó la mano en señal de apoyo. Había perdido demasiado, pero al menos, la verdad finalmente había salido a la luz. Y con eso, el peso que había cargado durante tanto tiempo comenzó, poco a poco, a desvanecerse. La historia de Mateo nos muestra cómo la verdad, por más dolorosa que sea, siempre encuentra su camino. A veces, las traiciones más devastadoras no solo vienen de quienes amamos, sino que nos obligan a enfrentar sombras del pasado que nunca imaginamos. Pero cuando la justicia y la redención están en juego, ¿estarías dispuesto a arriesgarlo todo como él hizo? ¿O habrías tomado un camino diferente? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia y quieres seguir explorando dilemas morales y lecciones de vida, haz clic en el próximo video en la pantalla y continúa tu viaje de autoconocimiento. No olvides suscribirte al canal para más historias que te harán reflexionar. Gracias por tu tiempo y que sigas creciendo cada día.